Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosa luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Amado pueblo del Señor, paz a cada uno de vosotros, agradeciendo a cada uno el nuevo momento que el Señor nos permite, el poder estar juntos y considerar la bendita palabra de Todopoderoso a través de esta página Iglesia de Dios Enlace. En esta oportunidad vamos a tener un interesante tema en el cual vamos a meditar juntos en el nombre de la Iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Un tema basado
en el estudio del origen, trayectoria y doctrina de la Iglesia de Dios, en donde cada uno de nosotros vamos a estudiar cada uno de los aspectos en los cuales hacen notar la importancia de la Iglesia de Dios en el transcurso de toda la historia, y no solamente de la historia, sino en la vida de muchas familias, de muchos hombres, de muchas mujeres que han estado ahí siempre en ese deseo de poder estar junto con nuestro Dios. Pero antes vamos a hacer una oración para que sea el Dios Todopoderoso el cual bendiga este momento tan especial y nos permita el poder considerar juntos la bendita palabra del Todopoderoso. Oremos al Señor. Si usted puede doblar sus rodillas, doble sus rodillas y así juntos considerar este tema. Oremos al Dios Todopoderoso. Excelentísimo y poderoso Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, porque una vez más nos das la oportunidad, oh Padre, de poder considerar tu palabra a través de estos medios, en los cuales tú has permitido que tu iglesia pueda abrir esas puertas para poder estudiar y meditar en tu bendita palabra. Te pedimos hoy, oh Dios, tu bendición, que tú nos perdones cada uno de aquellas situaciones en las cuales pudiésemos cometer, oh Dios, o decir en este momento. Desde ya, oh Padre, te pedimos tu bendición para que no sea palabra de hombre la cual escuchemos, sino que sea palabra tuya, oh Dios, en la cual podamos así juntos considerar este tema tan importante, en el cual nos hace ver ese origen, esa trayectoria de que esa doctrina ha tenido durante todo este tiempo. Por eso, oh Padre, te pedimos tu bendición para este momento, para que tú bendigas a cada familia, tú bendigas a cada uno de tus hijos, los cuales han tomado a bien considerar juntos la palabra del Señor. Desde ya, oh Padre, te pedimos esas bendiciones para que así tu nombre sea exaltado. Por lo demás, oh Dios, te agradecemos por este momento y todo esto te lo pedimos, oh Padre, en ese nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Considerando este tema tan importante, amado pueblo del Dios Todopoderoso, es bien importante saber que hoy en día estamos muy acostumbrados a conocer de iglesias, las cuales muchas de ellas están catalogadas o han tenido un principio muy determinante dado a un fundador. Pero la iglesia de Dios ha tenido un enfoque diferente, un enfoque en el cual cada uno de nosotros, en los cuales somos parte de ella, hemos sido conocedores de ese aspecto tan importante del poder ser parte de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es un momento en el cual Dios nos da para que juntos podamos considerar la palabra de Dios, en donde juntos podemos considerar la palabra de Dios como también la alabanza al Todopoderoso. Pero cuando hablamos de este punto es muy importante considerar algunos aspectos en los cuales la misma palabra de Dios nos dice. Por esa razón vamos a considerar en primer lugar el nombre de la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué factores hay ahí? ¿Qué puntos de mucha importancia encontramos en ese momento en el cual tiene participación la iglesia de Dios? Usted, amigo, que usted me escucha, puede considerar y poner mucha atención a este tema para que de esa manera podamos así juntos entender ese aspecto tan importante del por qué la iglesia de Dios tiene tanta trascendencia dentro de la historia, tanta trascendencia dentro de cada uno de aquellos aspectos en los cuales la iglesia de Dios ha tenido su participación. Por esa razón le invito de que pueda tomar papel y lápiz y así considerar esta palabra tan importante. Por esa razón es importante poder tener como hijos de Dios este punto a considerar. ¿Por qué razón? Porque al tener este punto en particular, nosotros vamos a conocer el por qué Dios nos dejó este punto del cual Él nos dice
ser parte de la iglesia de Dios. Y es ahí en donde nosotros entra en juego ese aspecto tan importante, el cual es el nombre de la iglesia de Dios. Al considerar el nombre de la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, hay unos aspectos en los cuales nos hace notar muy claramente cómo Dios se ha manifestado. Y en una parte muy fundamental nos vamos a dirigir a lo que nos dice Génesis en su capítulo 4 y en su verso número 26. Vamos a empezar este estudio, estimados hermanos, estimados amigos, para que así sea Dios el cual sea exaltado, y desde ya sean bienvenidos, hermanos, amigos, una vez más a esta nueva transmisión en la cual Dios nos permite en esta oportunidad. Pedimos desde ya las disculpas del caso si se nos dan algunos inconvenientes, pero desde ya todo es para la honra y gloria del Señor. Génesis en su capítulo 4 y en su verso 26. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Génesis en su capítulo 4 y en su verso número 26. Vamos a ver lo que nos dice ahí la bendita palabra del Dios Todopoderoso, para que de esa manera podamos conocer lo que nos dice su bendita palabra. Vamos a esperar mientras nos pueda dar algo de video. Hemos perdido por aquí el video. Parece que no deja por aquí presentar el video. Bueno, pero sí, hermanos, vamos a considerar Génesis en su capítulo 4 y en su verso número 26. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Dice así el Señor: y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar, dice ahí el verso enfático y definitivo, el nombre de Jehová. Si vemos dentro de esta parte, claramente nos hace ver el Señor en cuanto a la descendencia, en la cual vemos ahí cada uno de aquellos hombres que habían invocado el nombre de Dios. Pero de esos hombres que invocaron el nombre de Dios, dice claramente ahí el verso que hubo una situación en la cual nosotros vemos dentro de la palabra del Señor, en donde se ve involucrado Adán, en donde se ve involucrado Eva y donde se ve involucrado Abel. Muchos de aquellos en los cuales son estudiosos de la palabra del Señor saben muy bien de que la trascendencia de estos personajes es que estos personajes fueron aquellos en los cuales comenzaron a conocer la presencia de Dios. Vemos ahí el aspecto de Adán y Eva, quienes, como muy bien dice la palabra del Señor, dice claramente que ellos desobedecieron a Dios. Invocaban su nombre, eran hijos de Dios, pero cayeron en desobediencia, cayeron en pecado, cayeron en una situación en la cual no pudieron más. Y dice allá Génesis en su capítulo 3 que claramente aquel hombre y aquella mujer fueron desterrados de aquel jardín, como lo dice el verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fueron desterrados de ese jardín. Y al ser desterrados, dice la palabra del Señor que ellos empezaron a reproducirse. Y dentro de los primeros hijos que ellos tuvieron, dice el verso número 1, que el mayor de ellos se conoció como Caín, el cual su nombre hace ver que quiere decir adquirido varón. Ahí lo dice el verso número 1 del capítulo 4, en donde vemos claramente
que la generación de nuestro Dios, en donde era invocado su nombre, se iba estableciendo. Luego de eso dice la misma palabra que también tuvieron otro hijo, el cual era Abel, el cual era pastor de ovejas, y Caín era labrador. Pero como dice la misma historia, estos hombres invocaban el nombre de Dios. Ellos llevaban ofrenda delante del Padre Celestial sin ningún resentimiento por entregar esas ofrendas al Dios Todopoderoso y se presentaban a Él. Pero en ese acontecimiento dice la misma palabra que uno de ellos presentó una mejor ofrenda que el otro, trayendo envidia, trayendo odio contra hermano. Y es ahí en donde Caín establece que era necesario eliminar a su hermano para que no le sirviera de tropiezo para presentar ofrenda delante de Dios. Y claramente ahí los relata muy bien la palabra del Señor, que Caín establece su plan y claramente él determina asesinar a su hermano. En ese momento dice la misma escritura que la tierra empezó a contaminarse. La tierra empezó a determinar a ser contaminada por la sangre que Abel había sido derramada por Caín. Y es ahí en donde el Padre, para no dejar a esta tierra sin hombre que invocara su nombre, vemos más adelante en este mismo capítulo 4 y en su verso número 25, en donde nuevamente dice la escritura que Adán y Eva concibieron otro hijo, al cual le pusieron Set, cuyo nombre es sustituto. Y desde ese momento, dice el verso número 26, Set se incluyó en esta familia. Y al incluirse en esta familia, entonces dice ahí la palabra del Señor, los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Los hombres se establecieron, amado pueblo del Señor, para poder así determinar una generación en la cual iba a proseguir el plan maravilloso del Dios Todopoderoso de poder invocar su nombre. Luego de eso, dice la misma palabra del Señor que al cabo de un tiempo, claramente tuvieron ellos a este hijo. Y Set, como por supuesto, también tuvo otro hijo, el cual claramente nos habla el verso 26, conocido como Enós, cuyo nombre significa hombre. Fíjense bien, significa hombre. La palabra o el nombre Enós significa hombre. Y dice claramente la palabra del Señor, empezaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Ese punto es muy determinante, hermanos, porque de esa manera se restaura la adoración a Dios, se restaura la adoración al Todopoderoso con el objetivo único de que su nombre sea exaltado. Y eso es muy importante de tomarlo en cuenta, porque nosotros podemos denotar cuán importante es el poder tener el nombre de Dios para poderle invocar. Dado de que desde el principio de los tiempos Dios determinó una generación para que esta generación pudiera invocar su sagrado nombre. Desde ese momento los hombres fueron conocidos como hijos de Dios, los cuales eran los responsables de invocar su nombre. Desde este momento podemos ver nosotros cuán importante fue este aspecto, el cual vemos claramente que Dios se manifestó en los hombres.
Teniendo nosotros ese aspecto tan claro, nosotros hoy podemos ver que la generación van prosiguiendo, van continuando, y nosotros vemos allá en Génesis más adelante otro personaje muy importante, el cual los que ya tenemos algo de estudiar la palabra del Señor, lo conocemos como Abraham. Este hombre fue determinante. ¿Por qué fue determinante este hombre? Porque este hombre, estimados hermanos y amigos, edificó un altar a nuestro Dios. Este hombre salió de Ur de los Caldeos con el propósito de poder obedecer a Dios. Escuche bien, cómo la palabra obediencia se va repitiendo muchas veces dentro de este estudio, en donde vemos a aquel hombre obediente a Dios, dejando todas sus posesiones, acata lo que Dios le determina hacer. Y dice Génesis en su capítulo 12 y en su verso número 8, luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Miren lo que hizo este hombre, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó ahí, oh, escuche bien, estimado amigo, ahí Abraham, ¿qué es lo que hizo? Edificó altar a Jehová e invocó, ¿qué, estimado hermano y amigo? ¿Qué es lo que hizo él? ¿Qué es lo que hizo él en ese momento tan determinante? Dice el verso, no lo está diciendo su servidor, sino que lo dice el verso claramente, e invocó el nombre de Jehová. Invocó el nombre de Dios. Invocó el nombre de Dios, dado el lugar en donde estaba. Porque Betel, hermanos y amigos, significa casa de Dios. Miren qué estratégico lo que hizo Abraham. Claro, ¿verdad? Dirigido por el Espíritu de nuestro Dios, él claramente supo dónde poder adorar a Dios, supo dónde poder estar para poder adorar e invocar el nombre de Dios en ese lugar. Claramente vemos de que Dios se establece y se determina en Abraham dándole el lugar de la casa de Dios. Miren qué hermoso. Y si usted es curioso y puede ver lo que dice allá Primera de Timoteo en su capítulo 3 y en su verso número 15, cuando el apóstol Pablo le hace referencia a aquel joven pastor, en donde aquel joven pastor se le dio un buen consejo, en donde le dijo claramente el apóstol Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debe conducirte. ¿A dónde, estimados hermanos y amigos? Volvemos a escuchar esa palabra, en la casa de Dios, que es, ¿qué dice ahí el verso? Que es la iglesia del Dios viviente. Todo tiene su lugar. Y Abraham lo sabía muy bien, determinando el momento en el cual él iba a estar delante del Todopoderoso, en donde él iba a estar ahí, propuesto para poder adorar a Dios, en donde él iba a estar en el momento en que Dios le iba a determinar para poder adorar su nombre. Miren qué hermoso, hermanos y amigos, en donde Dios se manifiesta desde el antiguo tiempo, desde el Antiguo Testamento, como Dios determinó el lugar en donde iba a poder estar para adorarle a Él. Usted lo puede ver también allá en Génesis en su capítulo 13, del verso 3 al verso 4, que ahí nuevamente vuelve a recalcar la palabra del Señor, que en ese lugar
Miren qué curioso, hermanos. Habiendo tantos lugares, hermanos, durante todo el recorrido de Abraham hacia desde Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida, habiendo tantos lugares, ¿no se detiene usted a preguntarse por qué lo hizo en Betel? ¿Por qué razón una vez más? Dice claramente la palabra del Señor en Génesis en su capítulo 13 y en su verso número 3 y 4, que Abraham, ahí, en ese lugar conocido como casa de Dios, invocó el nombre de Dios. Son factores muy fundamentales, los cuales en su momento vamos a ir descubriendo, vamos a ir explicando, pero como estamos estudiando en este primer tema, el origen, la trayectoria y doctrina de la Iglesia de Dios, dentro de este primer tema estamos viendo nosotros el nombre de la Iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Yo sé que hay muchos aspectos, hay muchas explicaciones en las cuales usted pudiera tener, estimado amigo, pero enfoquémonos primeramente en lo que nos dice la palabra del Señor, determinando cómo se establece con sumo orden las cosas de acuerdo a como Dios lo determinó en su bendita palabra. Vamos a ver más adelante, usted lo sabe muy bien, más adelante qué es lo que ocurre. Vemos allá en Génesis en su capítulo 28, qué es lo que pasa en este lugar. Aquí es Jacob, estimados hermanos, en donde Jacob, aquel hombre en el cual nosotros sabemos muy bien, era de la descendencia de Abraham. Aquel hombre que era nieto de Abraham, siguiendo la generación, siguiendo el legado en que la familia le había determinado, viene este hombre, estimados hermanos y amigos, a establecer un punto determinante. ¿Y cuál fue ese? En que Dios, una vez más, se le aparece a Jacob. Y yo le pregunto a usted, estimado amigo y hermano, que usted me está escuchando, ¿dónde cree usted que Dios se le aparece a Jacob? ¿Se le apareció en Egipto? ¿Se le apareció allá en Samaria? ¿Se le apareció quizás allá por los lados del Líbano? No, hermanos y amigos. Dice la palabra del Señor que se le apareció una vez más. Fíjense bien, ¿a dónde, hermanos? En Betel, hermanos. Se le aparece en Betel. Y cuando este hombre se le aparece Dios en ese sueño que él tuvo, se levantó Jacob, dice el verso número 18 del capítulo número 28 de Génesis. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó. Miren lo que dice el Señor, por señal, y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y verso número 20, e hizo Jacob voto. Hizo Jacob voto. Hizo Jacob promesa. Miren lo que dice el Señor, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será que, dice ahí el Señor, Jehová será mi Dios. Jehová será el cual yo invocaré. Jehová es el cual Dios me ha dado para poder dar ahí, dice el Señor claramente, poder dar promesa delante de Él. Si ese Dios va conmigo, si ese Dios me da pan, si ese Dios me viste,
esta piedra me será por señal. Miren lo que dice, y será, oigan lo que dice Jacob, estimados hermanos y amigos, casa de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Jacob como muestra de agradecimiento, como promesa delante de Dios, sin necesidad de que le estuvieran recordando, sin necesidad que le estuvieran diciendo una y otra vez? Jacob determinó que en esa casa, dice claramente, de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. ¿Cuántos de nosotros conocimos estos hermosos misterios que están puestos dentro de la Escritura? Son puestos para que aquel verdadero Hijo de Dios, aquel verdadero Hijo del cual invoca el nombre de Dios, continúe con ese anhelo del cual vemos claramente que nuestro Dios se manifestaba en estos hombres, se manifestaba de gran manera, estando Él presente donde fueran, estando Él presente en las necesidades, estando Él presente en la falta de aquellas necesidades primarias que pudieran tener. Allí estaba Dios, y en agradecimiento a ese Dios, decía Jacob, todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Son aspectos muy importantes que vemos dentro de la palabra de Dios. Pero usted me podría decir, ¿pero será de que solamente el humano es el que invoca el nombre de Dios? No, en el mismo Éxodo, miren, nos vamos más adelante. Vemos en una ocasión en donde aquellos en los cuales estaban en un momento en el cual era decisivo, era determinante, pero Israel no entendía qué hacer en ese momento. Pero dice la palabra del Dios Todopoderoso que Dios se manifiesta a su pueblo y se manifiesta a través de un ángel, el cual dice el verso número 20 del capítulo 20, verso 20, dice de la siguiente manera: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre, ¿en dónde estaba, estimados hermanos y amigos? Estaba en él. Es importante el nombre de Dios. Nosotros no debemos de hacer a un lado el nombre de Dios. Lastimosamente, hoy en día se le da realce a las situaciones o a los nombres como si fueran centros comerciales o tiendas de mayoreo. Y no es así. Dios determinó desde el principio de los tiempos en que su pueblo y todo aquel que le representara tenía que llevar su nombre. Póngase a pensar usted que hasta el ángel de Jehová, tenía que llevar su nombre para que de esa manera todo Israel, todos los hijos de Israel invocaran el nombre del Dios Todopoderoso. Todo Israel tenía que invocar el nombre de Dios. Todo Israel tenía que establecer que era Dios sobre todas las cosas. Y es cuando Dios se manifestaba a ese pueblo de Israel. ¿Ve usted qué importante es? Tan importante, estimados hermanos, en el cual vemos nosotros que cuando aquel pueblo era bendecido,
por los sacerdotes. Ese pueblo recibía una hermosa bendición que la encontramos en Números en su capítulo 6, del verso 23 al verso 27. Claramente vemos esa hermosa bendición. Y al escuchar y poner esa bendición, ¿qué es lo que hacemos con ello? Miren lo que dice el verso 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Miren qué importante es lo que estamos estudiando. Qué importante es cómo el nombre de la iglesia de Dios. No me vaya a malentender, estimado amigo. No estamos hablando de una organización, estamos hablando de algo en lo cual trae salvación para nuestras vidas. Dado de que se nos ha dicho muchas veces, hasta en muchos cánticos, diciéndonos, no importa la iglesia en que vengas, pero sí es importante, porque si usted puede ver, era necesario que todo el pueblo, toda la asamblea, todos los miembros de aquellos que se acercaban a Dios, era necesario que llevaran su nombre. Llevaran su nombre. ¿Por qué razón? Porque era algo muy determinante para el pueblo de Dios. Era tan determinante que Isaías, hermanos y amigos, lo hacía bien determinante este tema cuando él decía con estas palabras, miren lo que dice el Señor, miren lo que dice la palabra del Señor, y es lo bueno que usted vaya anotando y vaya escudriñando la palabra del Señor. Cuando nos dice Isaías en su capítulo 43 y en su verso número 7, todos los llamados ¿de qué? De mi nombre. Escuche bien, estimado hermano y amigo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Lo formé. Miren lo que dice. ¿Y qué más? Y los hice. Miren qué hermoso. Todos los llamados de su nombre, estimados hermanos. Todos los llamados de su nombre son los que han sido, dice claramente, creados para la gloria de Jehová. ¿Y para qué más? Para exaltar ese nombre. Con ese propósito Dios lo forma y lo hace. Miren qué importante es. Qué importante es poner la atención a lo que Dios nos dice. Pero es necesario ser parte de esa pertenencia, de ese pueblo, del cual, como usted lo ha visto, viene desde las generaciones, desde el principio de los tiempos. No es algo en lo cual se vino y surgió de la nada, o porque se le olvidó a alguien, o porque se dividió a alguien, o porque se le ocurrió a alguien. No, sino que es algo en lo cual vemos dentro de la escritura la importancia. ¿Por qué razón? Porque todos los pueblos, amigos y hermanos, todas las naciones andan de acuerdo a sus propios dioses. Si no, usted sea curioso y vea de qué manera le ponen a los diferentes nombres de las diferentes congregaciones. Por eso Dios dijo en Miqueas, miren qué hermoso lo que nos dice el Padre Celestial. Y eso es muy importante que usted, estimado amigo que está escuchando este tema por primera vez, usted pueda detenerse y reflexionar en su corazón el por qué Dios llama a poder entender cuán importante es llevar el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice Miqueas
en su capítulo número 4 y en su verso número 5 de la siguiente manera. Miren y vean qué hermoso lo que dice nuestro Dios a través de los profetas, ya con mucho tiempo de antigüedad. Verso 5. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios. Miren, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente. ¿Y hasta cuándo dice ahí? Para siempre, eternamente y para siempre. Los hombres en el mundo andan bajo el nombre de sus propios dioses. Andan de acuerdo a sus propios pensamientos, andan de acuerdo a sus propios criterios, creyendo de que porque se crean más sabios que los demás, encontrarán la verdad. Pero lastimosamente, la verdad está en Dios. Y cuando Dios determina en su infinito poder cuál es el camino en que cada uno debemos de seguir, es de que debemos de detenernos y meditar en nuestros corazones. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere para con nosotros? Porque dice Isaías en su capítulo 55, como lo recordamos muy bien, y en su verso número 8, cuando dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Cada uno de nosotros puede venir y tomar un libro de por aquí, otro libro de por acá, otra enciclopedia por aquí, en un link en internet por acá. Pero Dios ha determinado su gloria, ha determinado su sabiduría en aquellos en los cuales Dios determinó que fueran su pueblo. Usted puede venir y traer muchas situaciones, pero delante de la palabra de Dios es bien determinante lo que dice el Padre Celestial. Dice claramente que nosotros podemos andar en nuestros pensamientos, pero hermano y amigo, no son los pensamientos de Dios. No son los pensamientos de Dios, porque Dios nos dice que busquemos aquella congregación, aquella compañía que lleva su nombre. Porque si nosotros nos allegamos a esa compañía, si nosotros nos allegamos a esa congregación de la cual lleva su nombre, nosotros y nuestras familias tendremos bendiciones hasta que sobreabunden, dado la misericordia del Padre Celestial. Y es algo en lo cual debemos de nosotros conocer en nuestros corazones. Y es algo en lo cual muchas veces y en muchas ocasiones se les ha compartido a muchos amigos en diferentes rangos y en diferentes instituciones, los cuales ellos mismos han dicho, eso nunca lo había escuchado. Y es cierto, amigo y hermano, eso nunca. Su servidor nació dentro de la iglesia de Dios, pero en mi juventud me dediqué en tarea de investigar cada congregación, de poder andar en pueblo, buscando lo que hacía la diferencia con aquel pueblo del cual desde pequeño se me enseñó. Y definitivamente, amigos y hermanos, no hay otro pueblo como la iglesia de Dios. No hay otro pueblo en el cual esté donde esté, porque la iglesia de Dios está en todo el mundo, en parte del mundo, porque no ha cubierto todos los lugares del mundo, sino ya la venida de Cristo ya la tuviéramos cerca, pero estamos en la mayoría de los países libres,
Y en algunos países en donde es prohibido el predicar el evangelio, ahí está la iglesia de Dios. Ahí está predicando. Ahí está la iglesia pregonera de la verdad, baluarte de esas verdades de las cuales las encontramos en este sagrado libro. Porque recordemos lo que dijo el apóstol Pedro, de que si alguno hable, ¿de qué manera tenemos que hablar? Si alguno hable, hable conforme las escrituras. No podemos venir y decir nosotros, traer otro libro, traer otro concepto, traer otra situación, si no es que Dios nos ha dicho de dónde viene la verdadera sabiduría de Él. Por esa razón es importante que usted se detenga y pueda conocer cuán importante es conocer la iglesia de Dios. Conocer esa alegría de conocer y sentir el verdadero llamamiento de parte de Dios cuando se nos dice, ven a la iglesia de Dios. Es importante lo que hemos meditado. Es importante lo que hemos visto en las Sagradas Escrituras, porque eso nos hará libres. Al conocer esa verdad, nos quitará esos pensamientos en ver otras formas de adoración, otros lugares en los cuales tiene cada uno su gracia, su admiración. Pero un lugar es el que ha determinado Dios para poder adorar su nombre. Considérelo en su corazón y considere lo que hemos leído en la palabra de Dios, para que de esas maneras nosotros podamos encontrar ese gozo. Jeremías lo encontró. Miren lo que dice Jeremías en su capítulo 15 y en su verso número 16. Miren lo que dice Jeremías en su capítulo 15 y en su verso número 16 de la siguiente manera. Miren qué hermoso lo que Jeremías manifestó. Fueron halladas tus palabras, yo las comí, dice el profeta, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Miren qué maravilloso, amigos y hermanos. Dios se manifiesta en lo que muchas veces muchos no entienden. Muchos no entienden la gran diferencia. Muchos no entienden cuál es el gozo, cuál es la alegría que encontramos dentro de la iglesia de Dios. Pregúntele a casi 2 millones de miembros que se tienen aproximadamente. No es mucha la cantidad, pero Dios se manifiesta en lo poco. Por eso, estimados hermanos y amigos, desde ya le hacemos la atenta invitación para que conozca la iglesia de Dios, para que de esa manera juntos conozcamos su palabra y juntos podamos conocer estas verdades bíblicas, las cuales están en las Sagradas Escrituras, pero muchas veces no se nos da a conocer para que caigamos en el engaño, para que caigamos en aquellas falsedades. Por eso Jesucristo decía allá en Juan en su capítulo 5 y en su verso 39, escudriñad las escrituras, porque dice claramente, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué, estimados hermanos y amigos? Testimonio de mí. Así es el Señor. La invitación es para cada uno, para que esté atento a la continuación de esos temas. Lastimosamente, no pudimos presentar
las diferentes láminas que se habían preparado, pero Dios sabe que Dios se ha manifestado en su corazón. Así como Jeremías, téngalas para usted, que sean un gozo para su vida. Y de esa manera Dios se manifestará grandemente en su vida y en su familia. Dios bendiga su palabra en nuestras mentes y corazones, esperando que esta bendición haya sido para cada uno. Vamos a escuchar una alabanza, gracias a nuestros hermanos del grupo en el cual están siempre dispuestos, ¿verdad?, a alabar al Todopoderoso, el grupo ASAP, para que así juntos escuchemos esas hermosas alabanzas. Por si hay alguna pregunta, algún comentario, las podamos cada uno responder. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a apagar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo va. Y hoy le pido decidido, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo, el mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo, que mi mano sostendrá. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, mas Él cuida de las aves, Él también me cuidará. Y al andar por mi camino, en la prueba tempestad, sé que Cristo irá conmigo, sé que guarda su bondad. Muchas cosas no comprendo, el mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo, que mi mano sostendrá. Muchas cosas no comprendo, el mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo, que mi mano sostendrá. Muchas gracias a cada uno de mis hermanos, amigos que han estado pendientes de esta hermosa transmisión. Agradecemos al grupo en el cual siempre están con esa disposición de colaborar con este ministerio. De igual manera, a cada uno de mis hermanos de la Iglesia de Dios en Honduras, Iglesia de Dios en Costa Rica, Iglesia de Dios en Colombia. Tenemos por aquí a mis hermanos dando esa honra y esa gloria al Señor. Un saludo de paz a mi hermano José Adán Melgar, a mi hermana Gladys Pacheco, a mi hermano, que están ahí siempre pendientes de estas transmisiones. Gracias, amigos y hermanos.
Dios les bendiga grandemente por este espacio que Dios hace, nos permite poder tener para poder adorar y poder considerar su bendita palabra. Esperando desde ya su sintonía para el día de mañana, vamos a tener con nosotros a nuestro hermano ministro de la Iglesia de Dios, nuestro hermano Enoc Arévalo Escobar, quien tendrá el tema la resurrección de los pecadores. No se pierda esa hermosa transmisión, la cual empezará a partir de las 7 de la noche. Desde ya le invitamos para que no se siga perdiendo estos temas, sino que juntos los podamos considerar. Con este tema vamos a repetirlo una vez más la próxima semana a través del grupo Iglesia de Dios Enlace. Usted lo puede buscar como grupo Iglesia de Dios Enlace para aquellos en los cuales me están escribiendo en privado y me hacen ver, ¿verdad?, algunas preguntas. Vamos a considerar este tema con las presentaciones para que así, ¿verdad?, podamos continuar en este hermoso estudio. Desde ya les invitamos para esta próxima semana para que juntos consideremos esa palabra de Dios tan importante. Vamos a hacer una oración para que de esa manera podamos quedar despedidos de este hermoso momento. Vamos a doblar nuestras rodillas y de esa manera quedar despedidos. Oremos al Señor. Bendito y poderoso Padre Celestial, gracias te damos, oh Padre, porque una vez más tú te has manifestado en este momento, oh Padre, en el cual tu palabra ha sido invocada. Una palabra en la cual muchas veces ha querido ser contradicha. Pero hoy, oh Dios, a través de tu Espíritu, se ha manifestado tu nombre, oh Dios, en este lugar, en el cual, oh Padre, ha sido exaltado ese nombre que es sobre todo nombre. Por ello, oh Dios, te solicitamos tu bendición para cada una de las amistades, las cuales, tanto en este país, El Salvador, como en otros países, en los cuales están pendientes de esta transmisión, han estado ahí, oh Dios, escuchando y meditando en estas palabras. Desde ya bendícelos, oh Padre, y permíteles poder encontrar ese camino, poder encontrar, oh Dios, esa ruta, la cual desde tiempos antiguos, desde aquellos primeros hombres, los encontraron e invocaron tu sagrado nombre. Por ello te solicitamos que si hay enfermedad, si hay problemas, si hay, oh Dios, escasez, si hay, oh Dios, depresión, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te suplicamos, oh Padre, que tú reprendas todo mal espíritu para que de esa manera, Señor, tu nombre sea exaltado en esa familia y puedan encontrar ese camino del cual muchos hemos encontrado por tu infinita misericordia. Por eso te pedimos, oh Dios, perdona nuestros pecados y ayúdanos para no desviarnos de este camino. Apártanos, oh Dios, de todo pensamiento equívoco, el cual es dirigido por el enemigo, para que nos alejemos de este camino que con mucha alegría nos presentamos. Poderoso Padre, estas cosas te las solicitamos, te las pedimos, amparados bajo ese nombre que sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, amado pueblo del Señor. Dios les bendiga a cada uno y desde ya sean siempre bienvenidos a estos espacios tan hermosos de bendición para cada uno de nosotros. Les esperamos una vez más el día de mañana. Desde ya son invitados. Que la gracia y la misericordia sea con cada uno de vosotros. Paz, amado pueblo del Señor.